jornada sobre demografía y trabajo que organiza el Instituto de Estudios sobre el Trabajo de Hermandades del Centro de Madrid, una de las preocupaciones es justamente seguir conociendo y reflexionando sobre la situación del mundo del trabajo. Y uno de ellos de las reflexiones es de conocer también sobre el tema de la fecundidad en España, sobre todo desde un enfoque histórico también del periodo democrático y todo lo que ha producido un cambio muy importante en la estructura de la población. El envejecimiento demográfico ha sido muy acelerado en los últimos tiempos y como consecuencia el grupo de población en edad de trabajar tiene que hacer un mayor esfuerzo económico para sostener el estado actual de bienestar, fundamentalmente lo que es el tema de las pensiones, ¿no? Y aquí es importante sensibilizarnos sobre el desafío que se enfrenta a la sociedad española en las próximas décadas. Y necesitamos que este tema nos ayude también de cómo, desde Hermandad del Trabajo, podamos seguir trabajando en lo que es nuestra vocación, es decir, servir al mundo del trabajo. Y el título de esta jornada es el impacto del descenso de la fecundidad sobre la carga económica que han soportado los trabajadores en España. Como muy bien decía María Ángeles, nos acompaña esta tarde Jesús Javier Sánchez Barricarte, con quien tuvimos ya en el mes de mayo una reflexión muy profunda sobre el tema de la inmigración y a quien agradecemos profundamente que nos acompañe esta tarde. Indicarles que Jesús Javier es doctor en demografía por la Universidad de California en Berkeley y es catedrático actualmente en la Universidad Carlos III de Madrid, entre otros muchos trabajos que viene desempeñando. Destacar los trabajos de investigación en varias universidades extranjeras, sur de California, en Michigan, Ciudad de Nueva York, y otras más. Y ha publicado numerosos artículos científicos en principales revistas de ámbito internacional. Y ha dirigido también proyectos de investigación subvencionados por organismos públicos y luego también por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación. Voy a destacar fundamentalmente dos, la que nos interesa para seguir trabajando en el ámbito de hermandades. Socioeconomía de las migraciones en un mundo globalizado, que lo publicó en el 2010, y el crecimiento de la población mundial, implicaciones socioeconómicas, ecológicas y éticas, que fue publicado en el 2008. Por tanto, un conocimiento profundo de la investigación, en el trabajo de la docencia y el aporte que está dando en diversos organismos nacionales e internacionales. Pues para mí es una alegría de poder volver a atender en casa, que él ya es de parte de Hermandad del Trabajo, y sin mayor preámbulo, pues vamos a dejar para que nos ilumine esta tarde. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues buenas tardes y en primer lugar quiero agradecer también a Hermandades del Trabajo por invitarme de nuevo, ¿no?, a compartir con todos ustedes esta charla. La última vez me sentí muy bien y estoy seguro que ahora también me voy a sentir estupendamente bien, ¿no? Bien, yo voy a presentar el tema que aparece ahí en el título, ¿no? ¿Cuál es el impacto que el descenso de la fecundidad está teniendo sobre la carga económica, ¿no?, que han de soportar los trabajadores en España? Voy a intentar también dar algunas soluciones. Muchas de las cosas de las que yo voy a hablar aquí, pues ustedes no tienen por qué estar de acuerdo? Yo les expongo con honestidad, después de trabajar con muchos datos, después de reflexionar, investigar y leer a otros muchos autores, yo comparto con ustedes cómo veo yo este tema, pero no tienen por qué compartirlo, no tienen por qué compartir todo lo que yo vaya a exponer, ¿no? Bien, como ustedes seguro saben, España, nuestro país, Europa en general, el mundo occidental, en las últimas décadas está viviendo un descenso en los niveles de fecundidad muy acusado, ¿no? Por ejemplo, pues para el caso concreto de España, tienen ahí usted el gráfico, si en el año 1975, ¿no?, con el inicio de la democracia, ¿no?, aproximadamente, las mujeres españolas de promedio, de media, tenían
2,6, 2,7 hijos de promedio. Eso es lo que indica el índice, lo que se llama el índice sintético de fecundidad. Pues en la actualidad ya ven ustedes que estamos en niveles en torno al 1,2, ¿no? Desde el año 80, 81 aproximadamente, los niveles de fecundidad en España están por debajo de lo que se denomina el nivel de reemplazo generacional. ¿Qué es esto del nivel de reemplazo generacional? Pues es el número mínimo de hijos que hay que tener para que se produzca el reemplazo, es decir, para que los niños que nacen sustituyan a sus padres, ¿no? Y se estima que es en torno a 2,1 hijos por mujer. Bueno, pues ya desde el año 80 estamos muy por debajo. Es decir, si en España no hubiera flujos migratorios, pues cada vez la población iría a menos y a menos, ¿no? En España aproximadamente nacen, en la actualidad, nacen aproximadamente un poquito más de la mitad de los niños que deberían nacer simplemente para que se produjera ese reemplazo, es decir, para que los niños que nacen sustituyan a sus padres. La mitad, un poquito más de la mitad, ¿no? España pues se sitúa, somos los campeones, ¿no?, de la baja fecundidad del mundo. Y tan solo Malta, China, Taiwán, Singapur y Corea del Sur tienen niveles por debajo del nuestro, ¿no? Todo esto tiene sus consecuencias. Consecuencias a corto plazo y consecuencias a medio plazo, ¿no? Si uno va al gallinero, mata la gallina y se pega una buena cena, oye, la consecuencia es que se ha pegado una buena cena, ¿no? Ahora, la consecuencia en el medio y largo plazo es que cuando vaya al gallinero, pues no va a haber huevos, obviamente. Entonces, en el corto plazo, no tener hijos tiene sus consecuencias. La población adulta pues tiene más recursos, ¿no? Más tiempo para sus cosas y tal, pero en el medio y largo plazo tiene consecuencias el que no nazcan, o el que nazcan tan pocos niños. Una de las consecuencias es el envejecimiento de la estructura de la población, ¿de acuerdo? España tiene una estructura demográfica, luego les pondré algunas pirámides, muy envejecida, ¿eh? Entonces, algunos datos son los siguientes, ¿no? ¿Cuál es la edad media de la población? La edad media. Pues en el año 75, la edad media de la población española estaba en torno a los 33 años, aproximadamente. En la actualidad ya son más de 44 años la media de edad. Pero no solamente eso, es que las proyecciones para las próximas décadas indican que la edad media va a aumentar hasta los casi 52 años de promedio. Es decir, ya somos, pero en las próximas décadas vamos a ser todavía, digamos, una sociedad más envejecida, ¿no? De hecho, España es uno de los países, pues, junto con Japón, Italia, Portugal, curiosamente el sur de Europa. El sur de Europa es un área geográfica que se caracteriza por, a resultas de esas bajas tasas de fecundidad, en ser sociedades muy envejecidas. Somos las sociedades más envejecidas del mundo. Me imagino que conocen ustedes lo que son las pirámides demográficas, ¿no? Cómo se distribuye la población por edad, y ahí pues se ve claramente que la base de la pirámide, los niños, pues representan un porcentaje muy bajo, ¿no? Los niños, por ejemplo, en España, de menos de 15 años, pues apenas representan el 13% de la población total. Si lo comparamos esto, por ejemplo, con África, nuestros vecinos africanos, pues fíjense ustedes qué diferencia, ¿no? En África, la base de la pirámide, los jóvenes de menos de 15 años, representan casi el 40%, 39% de la población total. 4 de cada 10 personas en África tienen menos de 15 años. Es
es un porcentaje pues, bastante alto, ¿no? Bien, esto evidentemente tiene una serie de consecuencias, además del envejecimiento, que es la sobrecarga económica que tienen que soportar los trabajadores. Vamos, en Hermandades del Trabajo, pues interesa esto, qué impacto puede tener sobre los trabajadores. Bueno, pues esto tiene un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque en 25 años, los trabajadores españoles van a tener que sostener el doble de personas jubiladas. Si ahora ya están sosteniendo un porcentaje muy alto, en 25 años va a ser, según las previsiones, ¿no?, de Naciones Unidas, el doble. Y obviamente esto tiene una serie de consecuencias, sobre todo, fundamentalmente, para el mantenimiento de nuestro actual sistema de pensiones, del que voy a hablar a continuación. Nuestro sistema de pensiones es un sistema que se denomina sistema de reparto. Es un sistema que fue establecido por primera vez por Francisco Franco en el 63. ¿Y en qué consiste este sistema de pensiones de reparto? Pues consiste en que los trabajadores de hoy financian las pensiones de hoy. ¿De acuerdo? Entonces a mí, que yo soy trabajador, todos los meses me quitan una parte de mi salario, todos los que estén trabajando, ¿no?, nos quitan una parte del salario y con ese dinero se paga a los pensionistas de hoy, ¿no? Es decir, el gobierno, los poderes públicos, no nos quitan a los trabajadores una parte del salario para guardarlo, invertirlo en algún sitio, y cuando nos jubilemos entonces nos digan, aquí tenéis el dinero que os hemos ido quitando todos los meses y ahora pues ya podéis vivir de él. No, así no funciona, los trabajadores de hoy financian a los pensionistas de hoy. Esto tiene una serie de consecuencias, problemas tanto técnicos como éticos. Entonces vamos a ir desgranando, aunque sea brevemente, los problemas técnicos, por ejemplo, ¿no? Que son dos los problemas técnicos. El primero es que este sistema de reparto de pensiones disminuye el ahorro y eso entorpece el desarrollo económico. ¿Por qué disminuye el ahorro? Porque la gente dice, bueno, ¿para qué voy a ahorrar? Pues cuando me jubile yo ya tendré mi pensión y con la pensión pues ya podré vivir. O puedo ahorrar un poquito, pero en fin, no tengo por qué ahorrar mucho porque yo, supuestamente, el gobierno me garantiza, ¿no?, que me va a pagar una pensión. Entonces, esa falta, digamos, ese entorpecimiento del ahorro también tiene su impacto en el desarrollo económico, porque al haber menos ahorro se frena el desarrollo económico. Luego también hay otro aspecto técnico, problema técnico muy importante, que tiene que ver con el factor demográfico. El sistema de pensiones es un sistema, lo que se conoce es un esquema de tipo piramidal, es una estafa. Es una estafa. El sistema de pensiones, el esquema piramidal, está prohibido en el sector privado. Sin embargo, en el sector público, con las pensiones, es lo que está funcionando. ¿Por qué es una estafa? Es un sistema que funciona solamente si las entradas de trabajadores es mayor que las salidas de trabajadores a las pensiones. Si entran más a trabajar de los que salen para jubilarse, entonces este sistema sí que funciona. Pero claro, como consecuencia de ese descenso tan importante en los niveles de fecundidad, pues obviamente están entrando menos de los que salen a la edad de jubilarse, ¿no?
Entonces es un sistema que no se mantiene y además se está creando una especie de espiral, ¿no? Como si fuera de una bola de nieve que incrementa la carga económica que tienen que soportar los trabajadores. Eso en cuanto a los problemas técnicos, pero también hay una serie de problemas éticos con este modelo, ¿no? El primero tiene que ver con el hecho de que se llama seguridad social, pero ni es seguridad ni es social. A ver, no es seguridad porque no es un seguro. Es decir, yo si contrato un seguro de accidentes o de lo que sea y me ocurre algo, la compañía de seguro tiene que pagarme. Punto, ¿no? Sin embargo, cotizar a la seguridad social no da derecho a recibir una pensión. La mayor parte de los ciudadanos no son conscientes de ello. Las pensiones futuras están sujetas a decisiones políticas. Es decir, yo cuando me jubile, dentro de muchos años, el político de turno que esté gobernando, pues dirá lo que me corresponde o lo modificará. Dependerá también de la situación económica de España en ese momento, dependerá también de la disponibilidad de si hay o no suficientes trabajadores cotizando. Claro, depende de todo eso, ya no depende de la cantidad de dinero que esté ahorrada, ¿no? Y en segundo lugar, hay problemas también éticos en el sentido de que se impone ilegítimamente una carga muy fuerte sobre las generaciones futuras. Es decir, deberíamos preguntarnos, ¿es ético cargar a las futuras generaciones, sin su permiso, claro, la obligación de pagar las pensiones de los trabajadores de hoy? Es decir, los que estamos trabajando hoy, que nos vamos a jubilar dentro de X años, ¿es lícito cargar a esas generaciones jóvenes de dentro de unos años la obligación de tener que mantener las pensiones? Claro, porque aquí esto puede generar y genera conflictos intergeneracionales, ¿no? Los jóvenes contra los mayores contra los jóvenes. Oye, tenéis que cotizar para que yo pueda recibir mi pensión, ¿no? Dirán los jubilados. Y los jóvenes diciendo, oye, un momento, que es que no me da para más, son muchos, ¿no? Entonces, o se cumplen los compromisos a costa de ahogar económicamente a las generaciones jóvenes, o bien los jóvenes se rebelan y hay que reducir las pensiones. Pero conflictos los va a haber seguramente. Bien, las personas que se jubilan en España aproximadamente tienen una tasa de reposición del 80%. ¿Eso qué significa? Significa que aproximadamente los españoles ganan como pensionistas aproximadamente el 80% de media, ¿no? El 80% del salario que ganaban antes de jubilarse. Y como ven ustedes en la línea, la barra roja que hace referencia a España, esta tasa de reposición es mucho más alta de la media de los países de la OCDE, mucho más alta. De hecho, pues FEDEA, que es un organismo que hace estudios económicos, valora que las pensiones españolas son muy espléndidas en el contexto europeo en relación a los salarios, obviamente. Por ejemplo, Japón, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Suiza, están más aquí en la izquierda del gráfico. Estos trabajadores, aunque tienen pensiones más altas que los españoles, sin embargo, esas pensiones es un porcentaje mucho más bajo en relación al salario último que ganaron los trabajadores antes de jubilarse, ¿no? Entonces es bastante generosa el caso de España. En nuestro país se da la paradoja, digamos, de que los jóvenes pobres, que tienen salarios muy bajos, están pagando las pensiones de ancianos ricos. De ancianos ricos, gente con bastante dinero. Por ejemplo, el sueldo medio de un trabajador joven, chaval que empieza con 16-24 años, en España es de aproximadamente 1.300 euros. Pero es que la pensión
media son 1.200. Es decir, prácticamente gana lo mismo una persona que está trabajando que una persona que es pensionista, que no trabaja, ¿no? Esto es la distribución, este gráfico representa la distribución de los gastos del gasto en los presupuestos generales del Estado del año 2023. ¿Cómo se reparte los gastos de los presupuestos del Estado? Bueno, pues fíjense ustedes, el 40% se destina a pagar pensiones. Es decir, de todo lo que recauda el Estado, el 40% a pagar pensiones. Pero es que además parte de esas pensiones se pagan con deuda, ¿eh? Y la deuda pública ya representa el 6,5%, es decir, casi la mitad del dinero que recauda el Estado es para mantener las necesidades de los pensionistas españoles. A esto hay que añadir, luego vamos a ver, habría que añadir los gastos por sanidad, que también es otra partida importante, ¿no? Es decir, estamos hablando de que es la partida más importante del presupuesto de España, sin lugar a dudas. Y todo esto se hace incrementando la deuda pública. Los gobernantes lo que quieren es renovar, ¿no?, en el cargo, y lo que hacen es inflar la deuda pública. La inflan y ahí tienen ustedes. Desde el inicio de la democracia, todos han disparado la deuda pública. El único que la frenó fue un poco José María Aznar, el presidente José María Aznar, pero el resto la han disparado y eso es patada adelante. Es un problema decir, bueno, yo estoy gobernando ahora, aumento la deuda pública y el que venga detrás, que arree, ¿no? Es un poco la idea. Este sistema, además, tiene otro problema ético, que es que tiene un carácter coercitivo. Es decir, todo el mundo que trabaja en España obligatoriamente tiene que apuntarse a este sistema, no es optativo. Entonces cercena la libertad. Y además es paternalista, ¿no? Es decir, no, o sea, el gobierno nos dice, no, mira, tú que eres trabajador, estás trabajando, que inicias ahora tu carrera laboral, tú eres una persona que eres un poco irresponsable, entonces no te preocupes, que yo voy a cuidar de ti, ¿eh? Yo te voy a quitar todos los meses un poquito de dinero para asegurarte luego, cuando te jubiles, que vayas a tener una atención. Oye, ¿por qué? Si somos mayores de edad, si podemos votar, ¿por qué no dejan a la gente libre para decidir, oye, pues a mí me interesa este sistema público o no? Déjame que yo me voy a administrar y ya atenderé mis necesidades en la vejez de acuerdo con mis ahorros o lo que yo estime más oportuno. Además, es un sistema rígido y uniforme. Todo el mundo se tiene que jubilar prácticamente a la misma edad. ¿Y por qué? ¿Por qué yo no me puedo jubilar con 75 años si tengo buena salud, estoy bien de la cabeza y una persona, un profesor con 70, 75 años, está en plena forma, ¿no? Tiene una larga experiencia, puede orientar mucho mejor incluso que un joven profesor? ¿Y por qué otros trabajos, por ejemplo, ¿no?, que esté en la mina o que tenga un trabajo más penoso, por qué no se va a poder jubilar antes? Bueno, ahí, todos a la vez, prácticamente nos tenemos que jubilar. Esto hace que se pierda una gran cantidad de valor humano. Si tú jubilas a un médico, a una persona, un ingeniero muy bien preparada a una determinada edad, igual podría seguir produciendo, ¿no? Pues no. Además, este es un sistema que se presta fácilmente a influencias políticas, ¿no? Lo que le hace muy inestable. Los gobernantes, todos, buscan, como les he dicho antes, permanecer en el poder. Entonces, ¿qué mejor decir? No os preocupéis que yo os voy a subir las pensiones. Nadie se atreve a bajar las pensiones. ¿Por qué? Porque saben que si bajan las pensiones, el grupo de jubilados, que son 9 millones en España, pues es un grupo de presión muy importante, ¿no? Miren el siguiente gráfico. Este gráfico de aquí, perdón. Esta es la variación del poder adquisitivo entre el 2008 y el 2023. En el 2008 hubo una crisis económica importante, ¿verdad? Y desde el 2008 los trabajadores han perdido poder adquisitivo.
los trabajadores de todos los grupos de edad. Los únicos que no han perdido poder adquisitivo y que han mejorado han sido precisamente los jubilados, la gente de 65 y más años. Hombre, llama la atención, ¿no? Un poquito el distinto trato, ¿no? Bien, pero las pensiones no son la única carga económica que van a tener que afrontar los trabajadores. Hay otra también, que no es menor, que son los gastos sanitarios disparados, ¿no? Ustedes saben que las personas no consumen por igual gastos sanitarios, recursos sanitarios. Normalmente la gente joven gasta poco, quienes consumen más son las personas de más edad. Lógico, ¿no? Pues el coche se va averiando con los años, ¿no? Y hay que cambiarle las ruedas, hay que cambiarles el motor, es decir, hay que hacer arreglos. Pues con el cuerpo humano ocurre lo mismo. Entonces, fíjense ustedes cómo a partir de los 50 y tantos años, el gasto en asistencia sanitaria se dispara. ¿Y qué es lo que ocurre con nuestra estructura demográfica? Que cada vez hay más gente en esa parte en la que los gastos son más altos, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Que el gasto per cápita en salud en España se está disparando. Si en el año 70, pues fíjense ustedes lo poquito que era, en la actualidad está per cápita en 3.600 dólares, ¿no? Como consecuencia de esto, ¿no? De ese proceso de envejecimiento de la población. Con lo cual, pues a los trabajadores les quedan pocos recursos. Bueno, si tienen que atender las necesidades de los mayores en cuanto a pensión y en cuanto a sanidad, pues lo que les queda para sus proyectos de vida personal y familiar, pues se reduce muchísimo, ¿no? Bien. Hemos visto los desafíos a los que se va a tener que enfrentar la población trabajadora. Soluciones. Esto hay que solucionarlo de alguna manera, ¿no? Yo les digo algunas, no todas, que habría más y seguro que a ustedes se les ocurren muchas más. Yo les voy a decir algunas. La primera, reducir las personas dependientes. En España hay muchos ancianos, pues reduzcamos el número. ¿Cómo? Pues por ejemplo, el ministro Japón, que es un país también muy envejecido como nosotros, pues su ministro de Finanzas dijo, oye, es como si saliera aquí la ministra María Jesús Montero y les dijera a los ancianos, ¿qué hacéis ahí? Es que... ¿no? Bueno, otra cosa también que se puede hacer es... A ver, yo que tengo padres muy mayores, mis padres tienen 80 y bastantes años, a mí no me haría ni pizca de gracia que saliera la ministra de Hacienda diciendo... Porque ahora diría, un momento. Entonces se pone enfermo mi padre y mi madre, no lo llevo al hospital porque de todo a saber. Y mi madre tiene 98. Fíjate. Bueno, pues resulta que en Países Bajos, ya casi el 5% de la población que muere con una eutanasia. El 5% en los Países Bajos, ¿no? Otra manera también de, bueno, pues aligerar las cargas es que no nazcan niños con discapacidad. Entonces ahora es muy fácil hacer una ecografía, hacer análisis, se detecta, este niño tiene síndrome de Down o viene con este problema, oye mira, si va a tener una vida muy infeliz y tal. En muchos países ya no nacen niños con síndrome de Down, se les aborta de manera sistemática, ¿no? En España, todos los años se abortan en torno a 3.000 niños que se les detecta algún tipo de problema, ¿no? Bueno, esto es una medida, reducir
la población, digamos, la carga de personas dependientes. Otra medida es decir, bueno, pues la gente que está en edad de trabajar, que sea más productiva. Si es más productiva, habrá más recursos, ¿no?, para atender estas necesidades. Pero, fíjense ustedes, en España las tasas de actividad son muy bajas. O sea, el porcentaje de la gente que está en edad de trabajar, el porcentaje que está trabajando es bastante bajo. Además, tenemos unas tasas de paro, de desempleo, que duplican la media de la OCDE. Tenemos un mercado de trabajo que es muy rígido, es herencia también de la época franquista. Muchos sindicatos pues simpatizan con este tipo de medidas, de un fuerte intervencionismo estatal, de un trabajo de mercado muy rígido. Resulta muy caro despedir a un trabajador. Entonces muchas empresas, empresas o pequeños negocios, que igual una persona que tiene una pastelería y que quisiera contratar a una persona pues para que le ayudara, dice, cuidado, no lo voy a contratar, porque vete tú a saber si el día de mañana bajan las ventas, hay un problema, lo tengo que despedir y no puedo soportar la indemnización que tengo que pagar, ¿no? Luego, la imagen que se da muchas veces del empresario como explotador, como sanguijuela, como dañino para el medio ambiente, ¿no? Pues no ayuda a que los jóvenes españoles quieran emprender y ser empresarios, ¿no? Y curiosamente, estas tasas de desempleo tan altas en España se compaginan con muchos trabajos que no se pueden cubrir, muchas vacantes laborales. Porque hay mucha gente, muchos nacionales, que no quieren ir a coger fresas a Huelva, o a trabajar en el ejido, en los plásticos, en los invernaderos. Prefieren vivir pues de ayudas o públicas, ¿no? Bueno, si queremos aumentar la productividad, ¿no?, que la gente sea más productiva para generar más riqueza, ¿cómo lo podríamos hacer? Hombre, una cosa que podríamos hacer es invertir en capital humano. Es decir, que los jóvenes estén cada vez más formados, porque una persona que está más formada será más productivo, ¿no? Pero nuestro sistema educativo, lamentablemente, pues deja mucho que desear. Y el famoso informe PISA, seguro que ustedes habrán escuchado, pues lo que nos dicen es que desde el año 2015, tanto en matemáticas como en lengua como en ciencias, nuestras puntuaciones se están reduciendo. Es decir, nuestro sistema educativo no está funcionando adecuadamente. Una manera también de aumentar la productividad es invirtiendo en capital físico, es decir, pues en máquinas, infraestructuras. Pero claro, para invertir en capital físico, que los trabajadores tengan más y mejores máquinas, haya mejores infraestructuras, puertos, aeropuertos, líneas férreas, eso permite dinamizar la economía. Para hacer eso hay que proteger el ahorro. Primero hay que ahorrar para poder invertir. Pero, curiosamente, nuestro país es el campeón en la presión fiscal. Los españoles hacen el mayor esfuerzo fiscal de entre las grandes economías de la OCDE. Nos dicen muchas veces desde el gobierno, ¿no?, que paguen los ricos, los de los Lamborghini, que paguen tranquilos, que esto lo van a pagar los ricos. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que sablean a la clase trabajadora, a las clases medias. Si no hay ahorro, señores, no puede haber inversión en capital, y si no hay inversión en capital, no hay un incremento de la productividad y por lo tanto no hay progreso. Podemos invertir también en investigación, pero para eso hace falta también tener ahorro. Para que se produzca también una mayor productividad es necesario eliminar todas las barreras que se opongan al emprendimiento, a la actividad económica, al empleo, que haya seguridad jurídica. Hay que eliminar
las trabas al emprendimiento, al trabajo, hay que flexibilizar el mundo laboral, hay que incrementar la libertad económica, reducir el intervencionismo estatal, el agobiante intervencionismo estatal. Miren ustedes, esto no son palabras que a mí me gusta decir porque se las he oído, no, no. Miren datos. Cuando uno correlaciona el índice de libertad económica en el eje horizontal con el índice global de competitividad, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es que los países más libres, mayor libertad económica, con menor intervencionismo estatal, son los países con el índice global de competitividad más alto. Hay que potenciar, desarrollar la libertad económica, el capitalismo. ¿Por qué? Porque el respeto a la propiedad privada, el libre comercio, es lo que genera riqueza e incrementa la productividad. Nosotros somos un país con un nivel de libertad económica muy bajo. Miren, estos son el índice, hay una medición, el organismo mide el nivel de libertad económica de los países. Bueno, pues España está al mismo nivel de Armenia, Botswana y Albania. Bueno, pues ya está. Si tenemos el nivel de libertad económica, ese fuerte intervencionismo estatal, pues evidentemente estaremos al nivel económico de Armenia, de Albania y de Botswana, en África. Esto es lo que tenemos, señores. La evolución de la productividad total de los factores de la productividad en España no deja de caer desde los años 90. Cada vez somos menos productivos. Productividad, competitividad, está relacionado con libertad económica, como hemos visto antes. Y aquí, como cada vez hay mayor intervencionismo estatal, pues estos son datos. La productividad en España está cayendo. Si comparamos en los últimos años cuál es la evolución de la productividad, fíjense, en Estados Unidos, en Alemania, que están creciendo el 11-15%, en España hemos caído más del 7%. Perdón. Fíjense ustedes, de nuevo, esta es la diferencia entre el Producto Interior Bruto per cápita de España y el de la media de la Unión Europea. ¿Cómo vamos nosotros? ¿Qué tal lo vamos haciendo con respecto a la media de la Unión Europea? ¿No? Comparándolo con nuestros países de nuestro entorno. Bueno, pues con Aznar nos acercamos casi a la media europea, pero luego hemos caído en picado. Con Zapatero nos alejamos muchísimo de la media de la renta europea. Con Rajoy un poco frenamos un poco y ahora, con el actual gobierno, pues de nuevo nos estamos alejando de la media europea. Los europeos crecen muchísimo más que nosotros, desde el punto de vista económico. Bueno, otra idea que se puede hacer es retrasar la jubilación. En lugar de jubilarnos a los 65, pues a los 70 o cuando sea. Claro, eso los sindicatos, pues fíjense ustedes, ¿no? La gracia que les hace, y sobre todo la gente que está a punto de jubilarse, no les hables de retrasar la edad de jubilación, ¿no? Esto no es una medida fácil de poner. Otra cosa que se puede hacer es reducir las pensiones. Pero claro, eso a los pensionistas, aquí seguro que hay unos cuantos, pues eso tampoco les hace ninguna gracia, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer también? Subir los impuestos. Subir los impuestos, los impuestos, que esta es la opción favorita, que lo paguen los ricos, ¿no? Los de los Lamborghini. Pero claro, los impuestos ya son muy altos, como hemos visto antes, ¿no? Entonces es muy difícil incrementar más, porque si sigues incrementando los impuestos, al final estás desincentivando el esfuerzo de la inversión. La gente hace esfuerzo si cree que va a tener algún tipo de premio por su esfuerzo. Si no, ¿para qué voy a abrir yo un comercio si me van a freír a impuestos, si se lo lleva todo el Estado y yo no disfruto de ese trabajo? Se desincentiva enormemente, ¿no?
Otra cosa que se podría hacer es cambiar el sistema de pensiones a un sistema de pasar de reparto a capitalización. Es decir, este es un sistema, a diferencia del de reparto, que es el que tenemos en la actualidad, el de capitalización es que el gobierno, digamos, coge el dinero de los trabajadores, pero lo guarda, lo invierte, y entonces ese es el dinero que luego disfruta cuando se jubilan. Esta transición del sistema de pensiones de reparto a capitalización es lo que se hizo, por ejemplo, en Chile y en el Reino Unido, ¿no? Parece que no les fue mal, ¿no? Bien, otra posible solución, que es la que quiero desarrollar un poquito más, es la de incrementar las tasas de fecundidad, que nazcan más niños. De esa manera podremos incorporar más trabajadores, ¿no?, a la fuerza laboral. Y hemos visto que en España nacen poquísimos niños. Bueno, las causas de por qué en España se tienen tan pocos niños son múltiples, pero hay una en la que normalmente la gente no suele hablar, y yo creo que tiene una gran trascendencia, que es el actual diseño del estado de bienestar, ¿vale? De nuevo, el intervencionismo estatal, ¿de acuerdo? Miren, en este gráfico se expresa la evolución del porcentaje del Producto Interior Bruto gastado por los gobiernos de diferentes países a lo largo del tiempo. Si se fijan ustedes, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues los gobiernos, los estados gastaban aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto el 10% de la riqueza del país era gastada por el Estado. En la actualidad está en torno al 40-60%, depende de los países. Es decir, que la mitad prácticamente de la riqueza de un país está gestionada por el gobierno. Y luego dicen que esto es una sociedad capitalista, pero ¿cómo va a ser capitalista si la mitad de la riqueza, o sea, del Producto Interior Bruto es gastado por los gobiernos? El intervencionismo estatal, ya ven ustedes que se ha incrementado mucho. Es el gobierno, el Estado, el que decide cómo se gasta el dinero que producen los trabajadores, ¿no? Se ha estatalizado mucho la economía. ¿En qué consiste el estado de bienestar? El estado de bienestar consiste, a ver, tú que estás trabajando, te voy a quitar parte de tus recursos, y yo que soy el Estado, que soy muy listo y que sé todo muchísimo mejor, lo voy a repartir. Voy a repartirlo pues para ayudar, supuestamente, para ayudar a la gente más pobre, más necesitada. ¡Ay, qué bonito! Claro, de paso ya, pues algo se desvía, algo bastante, ¿no? Se desvía. O se invierte de una manera muy poco eficiente, ¿no? Pero bueno, supuestamente es el estado de bienestar el que reparte sabiamente esa riqueza. El profesor Jesús Huerta de Soto dice que el Estado ayuda mal e injustamente, de manera indiscriminada, quitando a unos, dice, ayudando a los que no lo necesitan y sobre todo generando incentivos corruptores. Y yo estoy totalmente de acuerdo con este economista y les voy a mostrar cómo el Estado ha desarrollado incentivos corruptores que afectan al nivel de fecundidad. Miren ustedes. Para el caso de España, esta es la evolución del Producto Interior Bruto dedicado en gasto social en España, según distintas partidas. Entonces, fíjense ustedes, pues hasta mediados del siglo XX, los años 60, se gastaba muy poquito en gasto social. Pero a partir de los años 60 incrementa mucho el gasto social. ¿Pero en qué partidas? Fundamentalmente en las partidas dirigidas a atender las necesidades de los adultos ancianos, pensiones, sanidad. ¿Cuántas ayudas se dedican a la familia, a las parejas jóvenes que quieren tener hijos, por ejemplo? Pues ya ven ustedes, es ridículo. Y si tenemos en cuenta la educación, un poquito más, pero muy lejos de la cantidad de dinero que se gasta la gente
a la gente mayor. Es decir, yo reparto, yo soy el Estado, yo reparto. Pero yo reparto como yo quiero. Pero es que ese reparto no es equitativo, se reparte muchísimo más hacia la gente adulta, anciana. Y muy poquitos en políticas familiares. Esto para el caso de España, pero miren ustedes para el conjunto de los países de la OCDE. En rojo son los países del sur de Europa, que les he dicho antes que son los países que menos hijos tienen, con las tasas de fecundidad más bajas. Y el punteado en rojo es España, es decir, España dedica muy poquito dinero a las familiares. En otros países europeos se dedica un poquito más, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, fíjense lo que se gasta en pensiones. Cuidado porque la escala es la misma en los dos gráficos, ¿eh? Entonces, en pensiones, en los países de la OCDE se gasta muchísimo más, y especialmente en los países del sur de Europa, en rojo. Se hace un gran esfuerzo en atender las necesidades de la población anciana. Se olvidan las políticas de familia. Entonces la gente no es tonta. ¿Para qué voy a tener hijos? Sí, no voy a tener ningún tipo de ayudas. Y luego cuando yo envejezca, pues ya me darán pensiones, tendré asistencia sanitaria. Miren, las tasas de riesgo de pobreza. En la evolución de la tasa de riesgo de pobreza en España según la edad de la población. Los niños de menos de 16 años, en España, tienen tasas de pobreza notablemente más altas que los mayores de 65 años. Esa es la distinta sensibilidad de este estado de bienestar. Esto es un estado de bienestar perverso. Yo suelo poner a mis alumnos un ejemplo en clase. Les digo, vamos a ver, vamos a elegir dos chicas, ¿no? Podrían elegir chicos también, pero en fin, dos chicas son las que tienen hijos, ¿no? Los chicos también, pero en fin, por simplificar las cosas. Vamos a suponer dos chicas de aquí en clase. Las dos pertenecen al mismo estatus sociológico, ¿no? De familias más o menos igual. Las dos son buenas estudiantes, las dos luego hacen un máster, en el mismo máster, las dos se ponen a trabajar en la misma empresa, con el mismo sueldo, pero una decide tener 3 hijos y la otra decide no tener ningún hijo. Vamos a ver cómo el estado actual del estado de bienestar, el diseño actual del estado de bienestar, vamos a ver cómo trata una y cómo trata la siguiente. La que decide tener 3 hijos va a tener muchas dificultades de promocionar profesionalmente, porque si su jefe, su jefa le dice, oye, hay que ir a Valencia, a Barcelona, a París, a una reunión con unos clientes, la otra le va a decir, pues no puedo, porque ¿qué tengo a los niños? Son muy pequeños, uno está malito, en fin, va a tener más dificultades. La que decide no tener hijos, obviamente, está más disponible y sí que va a poder promocionarse mucho mejor, ¿sí o no? Bien. Por lo tanto, promocionará mucho más. Si a la que ha tenido 3 hijos se le ocurre decir, oye, mira, me voy a ir del mundo laboral durante unos años, porque los niños están muy pequeñitos, yo voy a estar con ellos, me voy a dedicar a cuidarles, que normalmente son las mujeres las que hacen esa tarea, ¿no? Podrían hacerlo también los hombres, pero normalmente lo hacen las mujeres. Entonces voy yo a dedicarme a cuidarlos durante unos años, hasta que sean mayorcitos. Claro, en el momento en el que se retira, la compañera sigue creciendo profesionalmente en la empresa. La otra se ha retirado, se ha estancado, ¿sí? Vamos a suponer que al cabo de 4, 5, 6 años, cuando ya los niños ya han crecido, esa chica decidiera volver y reincorporarse al mundo laboral. Bueno, dificultades va a tener unas cuantas, ¿sí o no? Sí. Vamos a suponernos que tiene suerte. No es fácil, pero vamos a suponer que tiene suerte y la vuelven a contratar en la misma empresa. ¿Creen ustedes que la van a contratar en el mismo puesto y con el mismo salario que la otra compañera que lleva trabajando 5 o 6 años y que tiene más experiencia? No. Evidentemente no. Evidentemente no. Pero es que además la que ha dejado de trabajar, claro, durante esos 5 o 6 años que ha estado atendiendo a los niños, sus ingresos son menos, ¿no? Obviamente.
y por lo tanto su renta per cápita es inferior, porque al ser sus ingresos menores y además al tener más niños con los que compartir, tiene que repartir con más gente lo poco que ingresa. Mientras que la otra, que no tiene ningún niño, aunque pague luego en Hacienda, en la declaración de la renta, un poco más, tiene muchísimo más dinero, más renta y además más tiempo libre para irse de vacaciones, para comprar coches o lo que sea, ¿no? ¿Sí? De momento va bien la cosa, ¿no? Bien. Vamos a suponer ahora que las dos llegan a la edad de jubilarse. ¿Van a cobrar las dos la misma pensión? No. La que ha estado cotizando más tiempo, más años, recibirá una pensión mayor. ¿Quién va a pagar la pensión de las dos? Los hijos de la que ha tenido tres. Es decir, ha hecho un mayor esfuerzo. Tiene menos renta per cápita, tiene menos dinero para disfrutar. Hace un gran esfuerzo en criar a tres chicos, sacarlos adelante, que igual luego uno es ingeniero, el otro es mecánico, el otro es periodista, lo que sea, y están produciendo, pero claro, producen, pero no para beneficio de su madre, sino para el beneficio del conjunto. Se socializa el beneficio. Entonces es un sistema, creo yo, que el actual sistema de estado de bienestar, perverso, donde se penaliza al que decide tener hijos y se premia al que no lo tiene. Al que no lo tiene, se le premia. Y esa es la cruda realidad. Entonces, esto o lo cambiamos el diseño de estado de bienestar, decimos que el Estado saque sus manos de la vida de la gente, dejar a la gente que se organice su vida, ¿no? Pero no, el Estado quiere intervenir, controlar todo, absolutamente todo. El intervencionismo estatal, en la antigua Unión Soviética, ¿verdad?, quería planificar económicamente la economía y ya sabemos el resultado de ese intervencionismo estatal. El intervencionismo estatal que en Venezuela iba a construir el cielo en la tierra, y ya ven el infierno en el que viven muchos venezolanos, muchos huyendo, ¿no? Y además porque no les dejan, porque si en Cuba, por ejemplo, dejaran a la gente poder salir o entrar en el país como quisieran, con libertad, la isla se vaciaba, así de claro, ¿no? No digo nada en Corea del Norte, ¿no? Entonces hay que ser claros. El intervencionismo estatal, el excesivo intervencionismo estatal, es muy peligroso y empobrece a la gente, así de claro. Y por último, otra de las cosas que se podrían hacer es fomentar la inmigración. Bueno, yo de este tema no voy a hablar mucho porque ya en la anterior charla pues me explayé, ¿no? Pero simplemente dar 4 pinceladas, ¿no? Los inmigrantes que vienen son gente joven. Son gente que se incorporan al mundo laboral directamente. Son gente, normalmente son una selección de la población de origen. No viene una población al azar, no. Vienen los que tienen mayor iniciativa, más ganas de trabajar, de abrirse camino. Normalmente los más sanos, una persona que está muy enferma no hace un viaje, muchas veces en patera, para intentar luego venir aquí y pelear. No, vienen los que tienen más iniciativas. Sin embargo, nosotros no dejamos de ponerles trabas. Los tenemos 3 años que no se pueden incorporar al mundo laboral, viviendo, no sé, del aire, supongo. Y no les dejamos incorporarse al mundo laboral, ¿no? Son los inmigrantes, son gente joven, de edad joven. ¿Quién ha soportado los gastos de esta población joven inmigrante que viene aquí a España, o a Europa, a Estados Unidos? ¿Quién les ha alimentado? ¿Quién les ha curado y gastado en sanidad hasta que ellos han cumplido 20 y tantos años y ya vienen a nuestro país? ¿Quién les ha educado, lo mucho o lo poco que sepan y se hayan formado? ¿Quién ha soportado ese gasto? ¿España? No. ¿Europa? No. Son los países de origen. Marruecos, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina.
y vienen cuando ya son productivos. Y además para hacer el trabajo que normalmente nosotros los españoles no queremos hacer. Y estamos poniendo palos en las ruedas. Eso es injusto, ¿no? Bien, la inmigración ahora muchas veces se la vincula con el tema de la delincuencia, ¿no? Dicen, es que sí, bueno, los inmigrantes sí contribuyen, pero es que son delincuentes, incrementan la delincuencia. Bueno, hay que ser muy cuidadoso con este asunto. No quiero extenderme, ahora estoy investigando con unos datos que he conseguido en el Instituto Nacional de Estadística sobre este tema de la inmigración de la delincuencia, y dentro de unos meses pues espero tener algunos resultados y poderlos compartir, pero no es cierto, los estudios que se han hecho en Estados Unidos, en países de larga tradición migratoria, no confirman que la inmigración incrementa la delincuencia, ni mucho menos, pero como les digo, eso lo necesito trabajarlo, investigarlo, porque a mí me gusta siempre respaldar todas las cosas que digo con muchos datos, con datos, ¿no? Cada uno, miren, mis alumnos cuando hablamos de cualquier tema en clase, pues bla 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 bla, hablan mucho y cada uno, oye, hay gente muy locuaz, ¿no? Que tiene una gran facilidad de palabra y dice, pues tendrá razón. Y eso es lo que son los políticos, locuaces. Yo no soy político, yo soy un académico, no sé si bueno o malo, en fin, intento hacerlo lo mejor posible y siempre, con mayor o menor acierto, procuro todas mis ideas y tal, basarlas, sustentarlas en datos, en información, ¿vale? Y esto es lo que les tendría que decir. Son casi 55 minutos los que he estado hablando y yo creo que es suficiente, ¿no? Muchas gracias.